Buenas tardes, el que les habla es el pastor Manuel Saavedra Muñoz. Quiero el día de hoy poder compartir una porción de la Escritura, la cual me ha llevado a pensar muchas veces, hermanos, las diferentes posturas que nosotros tenemos. Y hay un texto en la Escritura que dice, ¿está dividido Cristo? Y esto es importante porque hay muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios los dividen más que los unen. Por lo tanto, quiero compartir yo el libro de Marcos, capítulo 3, verso 24 al 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por lo tanto, vemos acá como la Escritura nos habla y nos dice que la división que hoy día nosotros vivimos en nuestra casa, porque dice una casa dividida, también nos habla de un reino. Y es importante entender que hoy día, en el siglo XXI, muchas cosas están divididas. Nosotros vemos en nuestras familias matrimonios divididos, separados, destruidos, porque tienen dos visiones. Cuando ellos se casaron tenían una sola visión en común: amarse, protegerse, cuidarse, serse fieles unos hacia otros, tener proyectos en común. Pero a través de los años empezaron a ver otras cosas y ya la visión no fue la misma. Por eso quiero yo compartir el día de hoy este tema de la unidad en el espíritu, pero también la división en la carne. Porque vemos hoy día muchos divididos, e incluso en su propia casa, en su familia, en su hogar. Usted llegará después del trabajo, después de lo que usted hace, usted prepara la once, sus hijos en cada uno en su habitación, con el play, con el teléfono, con el internet, y cada uno dentro de la misma casa están divididos. Cada uno dentro de la misma casa, uno en la cocina, otro en el dormitorio, otro en el living, y ya en la casa dividido, donde no hay un tema en común. Por lo tanto, la palabra división significa visión, dos visiones. Por lo tanto, cuando hay dos visiones, es difícil que dos caminen juntos. Por lo tanto, quiero yo decirle que la palabra de Dios dice que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Nosotros trabajamos en la iglesia como reino de Dios. Y si nosotros en la iglesia no tenemos un mismo lenguaje, una misma visión, un mismo camino, la iglesia tarde o temprano va a venir una rebelión y la iglesia se va a dividir. Porque un reino dividido no puede prosperar. El pastor quiere avanzar y los hermanos quieren estar sentados. Los hermanos quieren avanzar, crecer y el pastor no se mueve. Por lo tanto, no está la misma visión, no está el mismo querer. Así también en el matrimonio. En el matrimonio muchas veces lo que el hombre quiere, la mujer no lo quiere. O el hombre ama al Señor y la mujer siempre más atrás. O a veces la mujer es amadora, apasionada por Dios, ora, ayuna, busca al Señor. Y el marido siempre más atrás. Por lo tanto, este tema de un reino dividido, de una casa dividida que no prospera, y dice que está dividida en sí misma, porque muchas veces los problemas y las divisiones nosotros los tenemos en nuestra mente, acá dentro de tu vida, tú estás dividido. Un día quieres alabar a Dios, un día quieres bendecir su nombre, y el otro día no quieres nada con Dios. Un día estás fervoroso en el espíritu y el otro día no quieres que nadie te salude. Vas al culto, a las reuniones, levantas tus manos, cantas, adora al Señor, pero otro día no pasa nada. Por lo tanto, una casa dividida, un reino dividido no puede prosperar. ¿Y por qué no prospera? Porque no tenemos la misma visión. Ya no tenemos el mismo motor que nos mueve a todos por hacer la obra del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí el Corinto nos entrega cuatro claves importantes. Una, que hablemos todo, ¿cierto? Una misma cosa, que tengamos un mismo lenguaje, y este lenguaje es Cristo, este lenguaje es reino. Y dice también que nosotros, que hayamos vosotros diciendo, sino que estéis perfectamente unidos, y también en una misma mente y en un mismo parecer. Tenemos que estar unidos en un solo lenguaje, con una sola mente y un solo parecer. 4 requisitos importantes para que una iglesia, una casa, un matrimonio pueda prosperar. Os ruego, dice el verso 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuántas veces en la iglesia se hablan muchas cosas distintas? Uno quiere una cosa, el diácono quiere otra, el oficial quiere otra, el pastor quiere otra. Debemos unificar lo que nosotros queremos. Cuando hay un solo lenguaje, podemos unir la iglesia. Por lo tanto, dice que tenga una sola lengua y que también tengan un solo sentir, una misma mente y un mismo parecer. Cuando yo leo esto, no puedo no irme al libro de Génesis, en donde nosotros vemos y sabemos la historia de la Torre de Babel, ¿cierto? En donde en Génesis, capítulo 11, verso 6, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira qué principio más poderoso. En tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, tú tienes que tener un lenguaje, una mente, un parecer, una sola forma. Pero cuando hay 2 visiones, 3 visiones, 4 visiones, es inevitable que esto se derrumbe, es inevitable que venga la rebelión. En el cielo hubo rebelión, Satanás se rebeló contra Dios porque tuvo otra visión y quería quitarle el trono a Dios. Por lo tanto, una casa nunca va a prosperar cuando hay 2, 3 o 4 visiones. Pero cuando se unifica la visión, se unifica en la unidad, tenemos un lenguaje, un propósito, una meta, Dios prospera y Dios bendice. En el libro de Génesis 11:6 dice, y dijo Dios, y aquí el pueblo es uno. Y todo esto tienen un solo lenguaje y han comenzado a trabajar y nadie los hará cesar. Mire qué importante. Dios reconociendo que cuando el pueblo se une, cuando una casa se une, cuando tu matrimonio se une, cuando tu iglesia se une en un propósito, en una mente, en un lenguaje, no hay poder de las tinieblas que pueda destruir ese hogar o ese reino. Yo te invito a que tú analices si tu reino, tu vida está dividida. Porque tenemos a lo mejor distintos puntos de vista, pero no afecta a la doctrina. Tenemos ciertos puntos de vista, por ejemplo, que el culto o la reunión que empieza a las 7, otro a las 7:30. Esos son detalles. Pero cuando nosotros tenemos visiones distintas doctrinalmente, tenemos visiones distintas, hermano, en la escritura, y nosotros no queremos someternos, ya tenemos un grave problema. División, 2 visiones. Dios nos llama a la unidad, una misma mente, un mismo lenguaje, un mismo parecer, una sola visión, que es el reino de Dios, que todo hermano crezca, madure, nazca de nuevo, que todos participen de esta gracia salvadora de Jesucristo, que entendamos el nuevo pacto y que entendamos que el reino de los cielos está abierto y vigente para usted y para mí, pero tenemos que tener un lenguaje, una mente y una sola visión, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Espero que no seas un hombre o una mujer de doble ánimo en tu corazón, porque dice Santiago que el hombre y la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo son tus caminos? ¿Son inconstantes? ¿Son constantes? ¿Tienes 2 visiones? ¿Tienes una visión? ¿Cuál es el camino que tú estás llevando en el día de hoy? ¿Cómo trabaja la iglesia donde Dios te ha plantado? Es importante que entiendas que debemos hablar un mismo lenguaje para que podamos ser fructíferos. Una misma mente, un mismo parecer, un mismo pensamiento. El libro de Hechos, capítulo 2, dice que ellos tenían todas las cosas en común. Partían el pan en las casas, en las oraciones.
Es el principio bíblico para que usted y yo podamos construir una casa fuerte, el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Espero que puedas entender que Dios no te quiere dividido, te quiere claro, lúcido, con una visión, con una mente, con un lenguaje, para que puedas tomar un llamado, un ministerio de Dios y pueda ser usado grandemente en las manos del Señor. Que Dios te bendiga.